Muchas gracias, señor presidente. La pregunta que nuestro grupo realiza es sobre si van a corregir el texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos para evitar una discriminación de los astilleros y sus empresas auxiliares en el Principado de Asturias. Muchas gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Sí, gracias, señor presidente. Señoría, permítame que niegue la mayor, porque para que haya discriminación tiene que haber un trato diferenciado o desigual ante realidades o actividades que son iguales. No me consta en modo alguno que sea ese el proceder de la Consejería en materia de gestión portuaria, por lo que se refiere a ningún ámbito de su gestión ni en particular a la aplicación de las tasas. En orden a la pregunta que me formula, el Principado de Asturias tiene previsto la presentación, el Consejo de Gobierno, antes de que acabe el presente periodo de sesiones, de una nueva ley de tasas y precios públicos en la que está trabajando la Consejería de Hacienda y Sector Público. Los departamentos gestores estamos haciendo propuestas en orden a determinados contenidos específicos de tasas en las competencias sectoriales de cada uno de ellos y, por lo que se refiere al aspecto concreto de su pregunta, nosotros hemos planteado bonificaciones para aquellas actividades, aquellas empresas ubicadas en dominio público portuario dedicadas a la construcción o a la reparación de buques. Gracias, señora consejera. Señora Ramos, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera. Pues hay trato diferenciado desde el momento en que hay hechos imponibles que son análogos. Por lo tanto, sí podemos hablar de evitar una discriminación de los astilleros y empresas asturianas en el Principado de Asturias. Y con respecto a la contestación que nos acaba de dar, su respuesta, como siempre, pues queda en el limbo, durmiendo el sueño de los justos, como lleva años haciendo desde este Gobierno socialista, que repite en esa misma cantinela, que la ley de tasas se va a reformar, o también la posible ley de puertos que no llega a nacer nunca en esta comunidad autónoma. Esperemos que en esta ocasión se lleve a la práctica y esa corrección se haga efectiva. Seguro que los astilleros asturianos se lo agradecerán durante muchos años con esta bonificación si la llevan a efecto realmente. Señoría, de sobra es conocido que los astilleros asturianos ocupan un papel fundamental en la economía asturiana, en la participación al Producto Interior Bruto, y de ahí nuestra preocupación. Si bien los problemas pueden acontecer de un momento a otro, por lo que no hagamos tambalear ni un solo milímetro la relevancia de este sector en nuestra economía. No sigamos los pasos del señor Almunia cuando puso en jaque a los astilleros españoles y, en particular, a los astilleros asturianos con el tax list. Tuvo que ser el Gobierno del Partido Popular a nivel nacional quien interviniese para corregir estos problemas. Pero volviendo al tema que nos interesa, en concreto el relativo a estas tasas y precios públicos. Seguimos definiendo cómo tenemos un sector de los astilleros, un sector clave en nuestra economía, un sector que es eminentemente exportador, con más del 90% de la producción de buques que van hacia el mercado internacional, hacia armadores extranjeros. Por lo tanto, se enfrentan con importante competencia con los mercados asiáticos, así que la especialización en estos astilleros asturianos tiene que ser fundamental, tiene que constituirse como un valor añadido esencial, como de hecho están llevando a efecto. De forma que nuestro Grupo Parlamentario Popular, cree estrictamente necesario que se adopten medidas en el Gobierno de la región, en este Gobierno socialista, y se adopten las medidas más idóneas para promover este sector y convertirlo en competitivo, o por lo menos que se mantenga en competitivo a nivel internacional. Señorías, no olvidemos que las subvenciones a los astilleros deben de quedar excluidos de nuestro marco de actuación, de nuestro modo de actuación, por respeto y adecuación a la normativa comunitaria, a la normativa vigente de la Unión Europea en materia de libre competencia intracomunitaria. Por tanto, señora consejera, busque otras alternativas. Nos congratula que nos haya contestado esto relativo a la ley de tasas y esperemos que sea cierto y que se lleve a la práctica. Y nuestro grupo le va a ayudar, le va a recordar periódicamente que debe adoptar medidas que sean realmente ventajosas para este colectivo, y se lo vamos a seguir repitiendo hasta que realmente veamos esa ley de tasas y esas bonificaciones plasmadas en la misma y que se hagan, por tanto, efectivas. Porque hasta el momento el Gobierno socialista poco o nada le importa este asunto. De hecho, lleva años, como dije antes, con esta misma cantinela y todavía no hemos visto los efectos. Volviendo al tema de la ley de tasas, decir que esa ley de tasas y precios públicos del Principado elevaba hasta llegar a multiplicarlas por 10 en algunos casos las tasas que debían de sufragar los astilleros asturianos por la ocupación de un dominio público portuario que en parte había sido acondicionado por ellos mismos.
Estamos pidiendo algo nimio para el presupuesto del Principado de Asturias, que les daría pues, un poco de aire fresco a nuestros astilleros asturianos. Por si tienen la intención o la tentación de hacer comparaciones con otras comunidades, pues yo le voy a dar unos detalles y le recomiendo que acuda a Galicia, la comunidad vecina, en la que vemos cómo tiene un ente público de puertos que tiene su propio presupuesto. También le recomendamos que analice los clústeres que existen en Galicia o también en el País Vasco, en Galicia con Aclunaga o en el País Vasco con lo que se conoce como con el Foro Marítimo Vasco, que realiza labores de comercialización y de formación especializada en aquellos supuestos en los cuales los astilleros pues, tienen un problema económico en esos momentos. Bueno, pues para ese periodo de tiempo en el que tiene una escasa carga de trabajo, la formación resultaría esencial para los trabajadores de este colectivo. ¿Y aquí qué se hace? Pues nada, o sea que le estamos dando medidas, alternativas que puede llevar a la práctica. De forma que le pedimos que adopte medidas indirectas. Directas sabemos que con subvenciones vamos a excluirlas, no son factibles desde el punto de vista de la normativa comunitaria, pero sí medidas indirectas que impulsen la competitividad de nuestros astilleros. Nuestro grupo, de hecho, ya contribuyó a ello cuando en el año 2015 o 2014 aprobó los presupuestos del Principado de Asturias. Y ahí introdujo una enmienda para el dragado de los puertos de Navia y Figueras, con cargo exclusivo al presupuesto autonómico. Pues esas son algunas de las medidas que se pueden también llevar a la práctica. Y en concreto le exigimos al Principado, y voy terminando, al Principado de Asturias la adecuación y actualización de las tasas correspondientes que se han de pagar. Porque no podemos generar discriminación, porque si hay hechos imponibles análogos, tal como define el artículo 100.5 de la propia Ley de Tasas, cuando habla del aprovechamiento del dominio público portuario. Y si lo ponemos en relación con el artículo 105.3 de esta misma ley, en el que habla de las bonificaciones fiscales de los clubes deportivos, ahí sí que vemos que existe discriminación. Los clubes deportivos no tienen derecho a una bonificación de hasta el 75% y, sin embargo, por ese mismo hecho imponible, en el caso de los astilleros asturianos no tienen derecho a esa bonificación, así que sería interesante que se incorporase de forma efectiva. Y vuelvo a repetir la palabra efectiva. Podía también haber hecho pues, una modificación mediante la Ley de Puertos de Asturias. O sea, podría haberlo hecho ya con anterioridad. Tampoco lo hicieron, no solamente modificando esa Ley de Tasas años luz, sino también con la Ley de Puertos. Nuestro grupo parlamentario presentó aquí su Ley de Puertos y tampoco la consideraron oportuna. Somos la única comunidad de España que no tenemos una ley de puertos. Y termino diciendo que en materia de recaudación, pues unos 150.000, 160.000 euros son los que aproximadamente se estarían recaudando con estas bonificaciones. Y yo le anticipo que si las quitan, si ponen, mejor dicho, esas bonificaciones fiscales, conseguiríamos un importante avance en nuestra comunidad autónoma, evitando problemas de deslocalización empresarial, evitando pérdidas de puestos de trabajo para nuestra comunidad autónoma y ganando en competitividad frente a otras empresas del mercado nacional e internacional. Y esa pérdida de actividad económica y esa pérdida de puestos de trabajo, recuerde que va también en detrimento o repercutirá negativamente en cuanto a los demás tributos que se recaudan en nuestra comunidad autónoma. Ustedes sabrán seguir siendo una de las comunidades autónomas con peores resultados económicos si no llevan a práctica esa modificación de la que hablan. Y es más, sería posible que como contrapartida a la bonificación fiscal también deberían exigir pues, un convenio con los astilleros en el que se comprometiesen los astilleros, por su parte, pues, a mantener los puestos de trabajo y la actividad en nuestra región. En definitiva, la justificación de esta pregunta no es otra que poner de relieve cómo los astilleros se constituyen como uno de los potenciales que tiene nuestra región y cuya consolidación debe ser garantizada. Y le rogaría, señora consejera, que no se vaya por las ramas en su contestación y se centre en el tema que nos ocupa, que es la Ley de Tasas y su adecuación a estos astilleros asturianos. Muchas gracias.